Estimados amigos, en el video anterior introdujimos una librería de grafos de corte didáctico que vamos a utilizar para construir grafos de ejemplo, para mostrar cómo implementar distintas representaciones de grafos y para implementar algoritmos de grafos. Más adelante vamos a ver representaciones de grafos, matrices de adyacencia, listas de adyacencia, pero por lo pronto en este video y en el siguiente vamos a mostrar cómo utilizar esa librería para construir nuestros propios grafos. Sin nada más que decir, vamos allá. En este video vamos a extender el video anterior y vamos a mostrar un ejemplo sobre cómo utilizar la interfaz que mostramos en el video anterior y las implementaciones que discutimos en el video anterior para construir nuestro propio grafo no dirigido. Básicamente vamos a tratar de utilizar todas las operaciones que pueden ver en estos momentos en pantalla y vamos a tener un ejemplo en código que utiliza la interfaz para todas esas operaciones. El objetivo final es crear un grafo como el que se ve más o menos en pantalla. Vamos al final a eliminar algunos nodos y algunas aristas, pero ese es el grafo de ejemplo que vamos a utilizar. Empecemos creando el grafo. En este caso vamos a tener a la izquierda la interfaz grafo, los nodos van a ser de tipo entero y vamos a utilizar Graph Adjacency List Double como la implementación del grafo. Como ven, vamos a pasar el parámetro falso al constructor, lo cual define que el grafo es no dirigido. La clase Graph Adjacency List Double implementa grafos utilizando listas de adyacencia. En la siguiente transparencia les voy a mostrar cómo hacer lo mismo utilizando matrices de adyacencia. No se preocupen por ahora entre la diferencia entre listas o matrices de adyacencia, porque vamos a tener videos más adelante enfocados explícitamente en esos conceptos, en qué significan y en cómo impactan la implementación. Si quisiéramos utilizar matrices de adyacencia, entonces tendríamos que hacer algo similar a lo que ya hicimos, pero utilizar la clase Graph Adjacency Matrix. Cuando utilizamos esta clase para crear un grafo, tenemos que pasar como argumentos en el constructor false, representando el hecho de que es un grafo no dirigido, al igual como hicimos con la clase Graph Adjacency List Double, y tenemos que pasar el máximo número de nodos que el grafo va a tener. Más adelante, cuando hablemos de matrices de adyacencia, veremos la razón de esto. Volvamos ahora al constructor que teníamos con la clase Graph Adjacency List Double. Si bien no va a haber diferencia funcional entre usar este o utilizar Graph Adjacency Matrix, vamos a utilizar Graph Adjacency List Double para el propósito de este ejemplo. Adicionalmente, vamos a asumir que el grafo está inicialmente vacío. En la figura que ven en la derecha tenemos un dibujo del grafo que queremos crear en gris, lo que significa que esos nodos y esas aristas no existen. A medida que vamos haciendo operaciones sobre el grafo, vamos a ir creando nodos y aristas y vamos a ir transformando ese grafo que esté en gris a un color más concreto. La idea de esto es que sea fácil seguir el ejemplo. Una vez que creamos el grafo, vamos a comenzar a hacer algunas operaciones. Vamos a insertar dos nodos y una arista. En este caso vamos a insertar el nodo 0, el nodo 1 y a crear una arista entre ambos nodos. Para hacer esto, llamamos primero a la operación InsertNode y le pasamos el nodo 0. Llamamos luego a la operación InsertNode y le pasamos el nodo 1. Y hasta ese punto hemos creado los dos nodos. Luego, para crear la arista, tenemos que llamar InsertEdge y le pasamos el nodo de origen y el nodo destino. En este caso, 0 y 1. Noten que la implementación que estamos usando depende del hecho de que cuando llamamos a InsertEdge, ambos nodos existen. Si alguno de los dos nodos no existe, la implementación va a arrojar una excepción. En este punto, después de ejecutar esas tres operaciones, tenemos ya los nodos 0 y 1 y tenemos una arista entre los nodos 0 y 1. Vamos a crear otros dos nodos y otras dos aristas. Vamos a llamar a InsertNode con un valor de 3, es decir, creamos el nodo 3, y luego InsertNode con un valor de 5, es decir, creamos el nodo 5. En este punto, tenemos ya el nodo 3 y el nodo 5 creados en el grafo. Es decir, que podemos empezar a crear las aristas. Luego llamamos a InsertEdge y pasamos el nodo 0 y el nodo 3 como argumentos, y eso crea la arista que conecta el nodo 0 con el nodo 3. Y luego llamamos a InsertEdge y pasamos el nodo 1 y el nodo 5 como argumentos, y eso crea la arista que conecta el nodo 1 con el nodo 5. A la derecha tenemos el grafo resultante, resaltado, de realizar estas operaciones y las operaciones anteriores.
Siguiendo los mismos principios, vamos a insertar los nodos que restan. Voy a pasar bastante rápido por esta parte. Insertamos el nodo 2, insertamos el nodo 4 y luego insertamos las aristas que conectan el nodo 1 con el nodo 2, el nodo 3 con el nodo 2 y el nodo 1 con el nodo 4. A la derecha vemos cómo el grafo va creciendo. Luego insertamos el nodo 8, insertamos el nodo 7 e insertamos las aristas que conectan el nodo 2 con el nodo 8, el nodo 4 con el nodo 8, el nodo 2 con el nodo 7 y el nodo 4 con el nodo 7. De igual forma, a la derecha vamos viendo cómo el grafo va creciendo. Finalmente, insertamos el nodo 6 y luego las aristas que conectan el nodo 4 con el nodo 6, el nodo 5 con el nodo 6 y el nodo 7 con el nodo 6. A la derecha vemos el grafo resultante de insertar todos los nodos y todas las aristas. Vamos ahora a utilizar la operación adjacent para preguntarle al nodo 2 cuáles son los nodos adyacentes. Como pueden ver en el código resaltado en rojo, estamos llamando a la operación adjacent, estamos pasando el nodo 2 y estamos pasando source to target para la enumeración direction. Al pasar source to target, lo que quiero decir es que quiero todas las aristas para las cuales el nodo que estoy pasando es el origen, es decir, todas las aristas salientes. Esto es bastante irrelevante para grafos no dirigidos porque, como sabemos, las aristas en un grafo no dirigido se pueden navegar en ambas direcciones, lo que significa que si bien paso source to target o pase target to source, voy a obtener exactamente el mismo resultado. Esto va a ser mucho más relevante cuando hagamos un ejemplo con grafos dirigidos. El resultado de llamar al método adjacent es un iterador, tal como podemos ver en el código de ejemplo. Y el while que tenemos en el ejemplo simplemente está recorriendo el iterador y para cada arista que el iterador nos retorna está imprimiendo el origen y el destino. A la derecha, en la parte inferior, tenemos el resultado de imprimir todas las aristas que el iterador contiene. Y como pueden ver, tenemos que el origen siempre es el nodo 2, lo que corresponde con la explicación que acabamos de decir de source to target, y que los destinos o el target va a ser 3, 1, 8 y 7, que si se fijan en el grafo de la derecha son todos los nodos adyacentes al nodo 2. Vamos ahora a eliminar un nodo. Si queremos eliminar el nodo 8, tenemos que llamar al método deleteNode pasándole 8 como argumento. Como hemos explicado en videos anteriores, al eliminar el nodo 8, no solo eliminamos el nodo, sino que también eliminamos todas las aristas relacionadas con el nodo 8. Es decir, vamos a eliminar la arista entre el nodo 8 y el nodo 4 y la arista entre el nodo 8 y el nodo 2. El resultado es el grafo que tienen en pantalla, donde ya no existe el nodo 8. Para ver una de las consecuencias de haber eliminado el nodo 8, podemos invocar la operación adjacent pasando el nodo 2, y esta es exactamente la misma operación que invocamos ya en el pasado, y como pueden ver, en lugar de retornar 4 aristas, ahora nos está retornando 3 aristas, porque la arista entre el nodo 2 y el nodo 8 ya no existe. Vamos ahora a eliminar una arista. Para eliminar una arista, llamamos al método deleteEdge y le pasamos el nodo 2 y el nodo 1. El resultado lo pueden ver en el grafo que tienen a la derecha, donde ya no existe la arista entre el nodo 2 y el nodo 1. Igual que hicimos cuando eliminamos el nodo 8, podemos ahora invocar la operación adjacent sobre el nodo 2 para ver el resultado de eliminar la arista entre el nodo 1 y el nodo 2. Anteriormente, la operación adjacent retornaba 3 aristas y ahora retorna 2 aristas, porque acabamos de eliminar una de esas 3 aristas. Y de esta forma llegamos al final de este video. La intención es que puedan descargar la librería de grafos utilizando los enlaces en la descripción del video y la puedan compilar y ejecutar. Debería ser muy simple de compilar. La librería utiliza Maven como build system y es relativamente simple de importar en IntelliJ y de ejecutar. La idea es que puedan ejecutar el ejemplo que acabamos de mostrar en este video y que puedan también utilizar la librería para construir sus propios grafos. En el siguiente video vamos a hacer un ejercicio muy similar al que hicimos en este video, pero vamos a construir un grafo dirigido en lugar de un grafo no dirigido. Más adelante vamos a conversar sobre la teoría de cómo representar grafos utilizando matrices de adyacencia y listas de adyacencia y de cómo la librería implementa grafos utilizando estos conceptos. Y luego vamos a comenzar a explicar algunos algoritmos de grafos y vamos a implementar esos algoritmos
utilizando la librería. Si les gustó este video, no se olviden hacer clic en like y compartir para que otras personas también puedan acceder a esta información. Y no se olviden de suscribirse y hacer clic en la campana para que puedan recibir notificaciones sobre futuros videos. También pueden dejar comentarios con sugerencias o cualquier otra cosa que quieran compartir y con posibles tópicos que les gustaría escuchar o desarrollar en futuras series de estos videos. Sin más nada que decir, muchísimas gracias y hasta la próxima.